Bueno, Max Dovalo, psicólogo. Sí. Bienvenido. Vamos a hablar al respecto de el tema del chemsex, ¿no? Chemsex Ajá. o chemsex, sí. Chemsex. Bueno, Qué bueno que un psicólogo y un antropólogo. un psicólogo y un antropólogo. Igual yo soy prestado a la antropología todavía. ¿Eh? Yo todavía me siento prestado a la antropología. Mi carrera es publicidad. Soy José Zamora, por cierto. Y todavía estoy en esto de la antropología. Yo creo que a veces también. Medio neófito. Yo creo que a veces también estoy tomando tiempo prestado de psicología. Bueno, buenísimo. Siempre uno tiene tiempo prestado en cualquier área. En cualquier área, sí. Bueno, entonces. ¿Hablado de chemsex se ha dicho? Chemsex, sí. Contame. Tendría que empezar contando qué es el chemsex, que es como... El chemsex es esta práctica de sostener relaciones sexuales, ya sea de manera... encuentros sexuales de manera grupal o en pareja durante muchas horas gracias a la estimulación de sustancias. Ya hace unos años, digamos, toda la vida se consumió sustancias para tener relaciones sexuales, desde que existe la historia. Pero sí es verdad que hace unos años se está viendo que el chemsex podría definirse como esa práctica de larga duración. ¿Cuán larga es la duración? Nadie se pone de acuerdo, porque parecería algo que no se habla, es algo que no se habla tanto, que por suerte muchas organizaciones, psicólogos y personas están pudiendo hablar de eso, pero bueno, todavía falta que nos pongamos de acuerdo hasta dónde es y hasta dónde no. Entonces, por ahora se está definiendo que chemsex es la práctica de sexo con consumo más una larga duración de horas. Ok. Eso. En estos espacios como privados, ¿no? Tipo chill que le dicen. Sí, son chill, sesión o after, como le dicen. Que en verdad, a ver, no estaría siendo una problemática en todos los lugares donde se practica, porque si yo incluyo la palabra chemsex, hay un montón de poblaciones hetero, bi, no binarias, gays y demás, que practican chemsex. Yo lo que en estos 2 años empecé a investigar es que nos está afectando un poquito más a los hombres que tienen sexo con hombres y a otros tipos de identidades que se encuentran todos dentro de las apps de geolocalización. Claro. Que después de alguna fiesta o algún día o lo que sea, comienzan a generarse en espacios íntimos, en departamentos y demás, donde hay menos cuidado. Hoy en día, en algunas fiestas hay dispositivos de reducción de daño sobre consumo, pero después no hay un sitio que siga conteniendo. Y además también siendo un poquito reduccionista, pensando que el chemsex es únicamente un problema de consumo sí, consumo no. Me ha pasado en este tiempo que cada vez que hablo de chemsex me dicen, o bueno, estás dentro de la apología, o si no, desde lo moralista. Y yo podría decir que voy desde la reducción de daños, pero estaría hablando solamente de la parte biológica. Y el chemsex es como una especie de rompecabezas que en este tiempo tuvimos que ir armando entre todos los que van haciendo congresos y demás, donde vamos descubriendo que hay más temáticas que influyen. Como por ejemplo, hay algo que me surge mientras hablas. ¿Cuándo empieza la práctica chemsex? O sea, desde que yo llamo a alguien en esta app de cita o coordino con un amigo en una fiesta, un viernes, yo creo que la primera práctica que uno tiene es cuando se junta con los amigos, casi en la mayoría de edad, y dicen, bueno, hoy vamos a salir, vamos a divertirnos, vamos a tomar una copita. Lo que pasa es que la cosa se va de la mano cuando no tenemos como grupos de contención o planificación sobre el dónde. También hay que entender que el chemsex no es una práctica mala per se. Nosotros todos los fines de año, cuando nos juntamos a comer en familia, todos terminan con cierto nivel etílico encima, que no es malo porque es 31 de diciembre. Sí, el 2 de enero, el 4 de enero, el 6 de enero seguimos en el mismo nivel hasta el 17 de julio y el 14 de agosto. Está viendo la práctica. Entonces,
creo que antes de identificar cuál es si chemsex es un problema o no, cómo está conformado, es cuándo es un problema. Bueno, cuando la práctica de chemsex te empieza a inundar la vida. Claro, vos cuando no va podés- absorbiendo tu vida social, tu vida todo, íntima, porque todo. no encontrás placer en algo diferente y eso te enseña a sobrevivir momentos Claro. que son necesarios. ¿Quién no Algo le dé es- momentos al PAM? Algo es como muy lindo, es empezarlo y viajar y despersonalizarse y volar. Pero, ¿qué pasa cuando hay que volver a trabajar? Cuando hay que sacar al perro. Hay que conectar, hay que Cuando hay que sentirse pagar el mal. gas. Cuando hay que hablarle al ex, Claro. que me siento mal. Cuando Yo primero tengo que colapsás aclarar. y toda esta cuestión. Yo soy practicante usuario de chemsex desde, no sé, vamos a decir de los 20 años, Ok. para decirlo de alguna manera. Y hoy en día yo tengo prácticas de chem, de sex, de chemsex y prácticas donde nada de eso está en mi vida cuando estoy haciendo otras cosas. Claro. Pero hoy la conciencia se está afectando un montón. Entonces, quizás terminamos castigándonos si tuvimos o no la Ujú. práctica y lo que se está viendo que lo que hay que hacer, así como en otras cosas, reducción de daños, lo que funcionaría como reducción de daño acá, sería tener prácticas planificadas, Ujú. en contextos cuidados. Y tenemos que desarmar masculinidades. Y esto está pasando. Claro. Y vos ¿cuál es el grupo etario que tú crees que consume más? ¿Existe esa Sí, posibilidad? hay uno grupos, más están otro? súper identificados. El grupo etario que más complicaciones tiene es a partir de los 40. A partir de los 40. Algún 36 vas a encontrar, pero en general a partir de los 40. Son los que más hombres Ujú. que tienen relaciones con hombres, que se encuentran en aplicaciones de geolocalización de encuentros. Y también después vienen las personas vulnerables económicamente, que muchas veces son los jóvenes, las personas que son trabajadoras sexuales, hombres y mujeres, Ujú. que también están en esas redes. Y cuando digo hombres, quiero aclarar muy bien que no solo son gays, son Ujú. hombres que tienen relaciones con hombres bajo determinadas influencias, en determinados horarios, que quizás en otro momento no lo pueden elegir porque Ujú. sufren de lo suyo, pero sí, afecta a la mayoría, pero también tenés a alguien de 29 años con mucha vulnerabilidad emocional y también entra. A veces en esto que yo ya vengo hace 2 años golpeando puertas y hablando con gente, a mí me gusta pensar que hay quienes piensan que solo los que tenemos esta práctica Ujú. pueden opinar sobre ella. Yo digo que no. Yo digo que los que tenemos esta práctica tenemos que ser responsables de contarles a otros grupos, a otros profesionales, a otros dispositivos, las prácticas que tenemos y dentro de eso se va construyendo una historia. Me ha pasado en este camino que han opinado cualquier cosa si no entienden cómo funcionan. Pero bueno, uno se sienta a Aparte, explicar. influye mucho, va sumándose como la construcción de todo esto, desde lo situado de los familiares, amigos, personas que lo consumen. Cada uno tiene una opinión que va sumando al tema. Claro, pero es una opinión que si no se le da... Yo escucho a veces personas decir, bueno, las relaciones homosexuales son iguales que las heteros. No, tenemos un montón de cosas diferentes, tenemos un montón de historias. Y fíjate que la problemática del chemsex es más aguda, más allá de que cualquier persona puede tener problemas de autoestima, más allá de que pueden sentirse despersonalizados o tener problemas de disociaciones, o tener problemas de adicciones, o de soledad, o de adicción al teléfono. La práctica más complicada está pasando entre hombres, en lugares donde hay mujeres, ya sea cis o trans, o están en el grupo o interactúan sexualmente. No ocurre. Porque en general, también nosotros, los hombres, no estamos acostumbrados a preguntarle al otro cómo estamos. Hay un tema de guión que a veces estamos tratando de cumplir. Un guión casi siempre inspirado en las pornos. En las pornos, que nosotros, vos calculá que mientras que todos estaban en nuestra adolescencia, sí, que tenemos nuestros años, mientras que todos estaban tratando de ver a quién se enamoraban o cómo, nosotros teníamos que andar ocultando y teniendo esto que toda persona que hoy tiene más de 30 años
Quienes tengan menos quizás también. Pero tienen algo que es la homofobia internalizada. Sí. Nosotros nos criamos un montón diciendo, bueno, si vas a ser una persona gay, puto a mí me gusta decir, homosexual o lo que sea, vas a tener que ser el mejor. Te tenés que forzar, tenés que estar bien. No, y no tenés que cumplir esos guiones. El síndrome de la excelencia, como que bueno, ya que soy puto, tengo que ser el mejor. Se llama sobrecompensación. Eso. Agarro todas las partes débiles de mí y las pongo en donde, bueno, me resulte un poco más, porque Claro. además somos personas y el chemsex tiene mucho que ver con eso, porque tenemos los estrés de minoría, también están las poblaciones migrantes de internacionales y las nacionales, ¿no? Del interior de la ciudad o de las ciudades más pequeñas a la ciudad. Y hay una cuestión donde, claro, cuando vos te sentís muy mal, también es un buen escape, ¿no? Para mí, lo ideal del chemsex, para mí, es tener una práctica donde diga, yo no lo voy a estar eligiendo porque me siento mal. Okay. Yo lo voy a estar eligiendo con calendario. Yo sé qué va a pasar mañana, cómo tengo que estar mañana. Si hoy yo me siento mal, no sé si es un buen día para ganar 3 días después de baja de energía o dificultades cognitivas o emocionales. Porque no es gratuito. Vemos la luna. Y está muy bueno ver la luna cuando tenés el chemsex. Y puede sonar a apología Igual esto. la luna siempre tiene dos caras, dicen. Tal cual, pero lo lindo, pero siempre soñamos con la misma. Y cada vez que Claro. escribimos como un autor de poema, escribimos a la misma cara de la luna. Hay una parte donde la misma cara de la luna no puede estar siempre. Entonces, para quienes también piensan que soy moralista, yo no pretendo que la gente no tenga en este dispositivo prácticas de chemsex. Yo tengo que el objetivo de este dispositivo de salud, que va a ser compatible con médicos y psiquiatras, y con comunidades, y con amigos, y con familias, y con ONG o instituciones, es algo donde ya el primer día se diga, bueno, ¿cuál es la práctica de chemsex que tenés hoy? Claro. Bueno, ¿a qué práctica querés llegar a tener? ¿Hacia dónde irías? Y, por ejemplo, si alguien que está semanalmente con eso tiene que ver con la frecuencia, por ejemplo. ¿Cuántas veces al mes con la frecuencia. vas a ingresar en este...? Sí, con la frecuencia. Y la frecuencia no hablemos solo de drogas, porque hay gente que no consume, pero está todos los días teniendo sexo despersonalizado. Hay gente que sin consumir mete a las 4 de la mañana. A veces está un poco con algún consumo, metiendo a las 4 de la mañana gente y eso es un problema, no importa si lo haces una vez cada 6 meses. Empieza a tener un poquito más de soberanía sobre nosotros. Entonces... ¿Y se puede tener ese entretiempo dominado? Eso de cada tanto yo entro y salgo en el chemsex, en el chemsex. Yo creo que sí, porque si no tendríamos que quitar todo lo que nos dé placer, porque si no seríamos... Hay dispositivos donde ponen al consumo como dominante de la persona. Y no me voy a meter porque es consumo, pero chemsex no es consumo. Porque con lo que me decís, lo primero que tendría que pensar es, bueno, ¿qué tengo que hacer con la aplicación amarilla y negra de geolocalización? Yo voy a aclarar lo que es geolocalización, que lo hablamos hace unos días. Las personas heterosexuales no tienen geolocalización. El mejor o el peor invento que le pudieron dar a las maricas. Mira, yo creo que antes de las aplicaciones de geolocalización también perdíamos amigas y morían y se morían en hospitales y demás. Sí. Ahora esto está haciendo a niveles alarmantes para mí. Sí, porque cierta parte de las apps de citas como que te transforma un poco el encuentro sexual. Porque es un casa... Mira, cuando yo empecé con 2 años, imagínate que lo he hablado con un montón de gente, mis amigos de Uruguay me dicen el casa Pokémones. Porque una aplicación heterosexual sin geolocalización no te dice exactamente a cuántos metros está. Y nosotros estamos todo el tiempo en un bucle a 123 metros, a 4 kilómetros, a 700, seleccionando. Bueno, la práctica del chemsex, digamos, antes de pensar en consumo, antes de pensar en homofobia internalizada, vamos a tener que pensar en la aplicación. Yo la tengo. A veces la bloqueo, a veces la desinstalo.
A veces la tengo sin abrir. Yo la uso a veces cuando voy al baño. Sirve para Es el periódico de amigos. mi ciclo. Sirve para tener amigos. Claro. Todos los lugares sirven. Pero hay una parte que cuando yo estoy, por ejemplo, pero las personas que están yo he estado en ese lugar, las personas que tienen consumo a las 3 de la mañana, cuando se acabó la disponibilidad, abrimos el Grindr. ¿Quién está? A 200 metros hay otro. Bueno, que venga. Este a 600. Bueno, viene en una hora. A veces las personas cuando imaginan chemsex, imaginan como grupos de personas teniendo sexo durante muchas horas. La verdad es que no está pasando eso. Hay grupos de personas mirando el celular muchas horas, sin conectarse con las personas. Y perdiendo la humanidad, ¿no? A mí me pasa que escucho todo el tiempo que, bueno, esto es un problema de capitalismo. Bueno, sí, con el capitalismo tenemos todos un problema, pero si vas a cada población, a cada tipo de minoría o de mayoría, están sufriéndola también a sus modos, ¿no? Sí. Así que sí, hay algo del capitalismo y todo eso, pero no hay nada más capitalista que tratar de sostener el placer durante muchas horas ficticiamente. Entonces, como... Esta es una problemática donde tenemos que atenderla entre nosotros. Yo por ahí era muy chico, pero muchos amigos ya tenía grandes en los 90, donde nos pidieron que hiciéramos un poquito más de abstinencia sexual por el SIDA. Y no pudimos, no teníamos celular, no teníamos redes. Hoy las tenemos y no decidimos hablar tanto de las cosas. Y para peor, digo, de lo que nos acompaña este tiempo, tenemos una idea de que si alguien dice algo que nos molesta, queda automáticamente del otro lado. No sabemos hablar ni tejer puentes. Nos estamos aislando. Nos estamos aislando. Quizás todavía no esté muriendo mucha gente de chemsex durante las prácticas en lugares abiertos. Algunos en privado ya están pasando. Bueno, se ocurre eso. Pero la gente ya se está muriendo los lunes de depresión. Sí. Hice el primer lunes y el martes. Suicidios. Hay un montón. Pasa que tampoco podemos decir... No hay como triangularlos tampoco. Y porque el chemsex no es... Yo he sufrido un montón de ideas suicidas en mi vida y he tenido prácticas de chemsex todo el tiempo. Claro. Que cuando salgo de la depresión dije, bueno, me voy a tener que poner a laburar en esto porque no soy el primero. Digamos, he tenido amigos que he perdido, yo la estuve pasando muy mal y alguien tenía que hacer un dispositivo. Yo digo que soy psicólogo, pero yo trabajé en 2 terapias durante muchos años, que es la terapia dialéctica comportamental, DBT, y la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que son dos terapias con objetivos diferentes, pero bastante complementarias. El DBT atiende a personas con alto nivel de desregulación emocional y con baja velocidad de volver a la calma. Entonces, personas que sufren mucho y que tienen problemáticas de ideas de autoeliminación. Y también las terapias de aceptación y compromiso, las que refuerzan un poquito la identidad, la autoestima y los valores, ¿no? Entonces dije, tengo las 2 herramientas acá, pero también dije, porque yo sepa usarlas no significa que sean buenas. Claro. Y porque yo piense que sean buenas tampoco. Entonces estuve metido en grupos de usuarios. En grupos de usuarios donde si ya apuntaban al consumo cero grupal. En el dispositivo que planteo, la gente va a tener que entender que van a haber personas que apuntan al consumo cero total y hay unos que van a tener una gestión de decir, bueno, capaz que lo elijo cada 3 semanas, un mes, en tales situaciones con tales personas. Y la terapia de aceptación va a ir a estar metiendo con la autoestima porque a veces pensamos que va-nos bien y comer bien es lo único que alcanza. Y la autoestima no se sobrecompensa con eso. Es como si nos sentimos solos, no hay espejo que valga para hacer una cuchara en la cama. Entonces, como bueno, nada, eso. Entonces me puse juntando, estuve en congresos, estuve en grupos, estuve en talleres, estuve en conversatorios. El primer tiempo estuve bastante más callado, los últimos meses menos. Y bueno, y ahí dije, bueno, ya está, porque seguramente
este material Claro. y esto quiero que sea público y de todos y que se mejore por cada persona que lo agarre. Pero bueno, de alguna manera lo que inventé, como me dice mi amigo Alex, que me ayudó con todo este libro, además este es un rompecabezas. Estaban todas las piezas sueltas y pudiste darle a la gente que algunos tendrán más problemas con el consumo, otros tendrán más problemas con la app, otros tendrán más problemas con la homofobia internalizada, otros con los grupos de pertenencia. Es difícil. A veces yo tengo que estar en es muy difícil no enguetarse en estos tiempos donde si no pensás parecido estás del otro. Pero hay que encontrarle la vueltita. No hay que abandonar a los amigos, porque los amigos en esta comunidad son familia. Sí. Si vos vas a otro tipo de dispositivos que están un poquito más de consumo cero, pensando que sin consumo el puto no sufre, claro, no van a entender lo importante que es para nosotros la familia. Y a mí me han dicho, te tenés que alejar de tus amigos. ¿Cómo me voy a alejar de todos los amigos de toda la vida? Si son mi familia. Además, ¿cómo dejarlos solos también? ¿Qué coraje? ¿Cómo dejarlo solo? No, a mí... Mira, a mí siempre hay una cosa como que la tibieza se castiga a veces, ¿no? Yo no me considero tibio, yo me considero frío, pero hielo en las venas no tengo para dejar a mi familia atrás. Yo puedo estar muy bien, pero mi familia, yo tengo que saber que mi familia está bien para cuando yo esté mal, porque la vida es cíclica y nosotros no tenemos hijos y somos huérfanos. Porque sí, hay algo también que es como un producto de nuestra época también, que es que también patologizamos ciertas emociones. Y como que no, siempre hay que estar en una eterna alegría y cualquier cosa. Para nada. Tenés que depurar a esa gente que te contamine el aura. Y claro, en este caso, soy el primero. En este caso, estás dejando seres humanos también solos. Yo soy el primero que soy depurado en esas listas negras con color blanco, porque para mí el miedo, la angustia y la tristeza son mucho más transformadores que la alegría y que el enojo. Construyen mucho más el vínculo desde la vulnerabilidad. Mira, enojos y hartos estamos todos en el planeta. Pero tristes, angustiados y con miedo también, pero no sabemos decirlo. Somos muy buenos pasando de lo intenso que es el enojo a lo intenso que es la alegría. También hay que saber estar en calma. También hay que saber decir, che, tengo miedo. Y otro te diga, no tengas miedo. No sé, me pasó con las ITS. Pero no con las de toda la vida que ya tengo, sino con estas medias que son pasajeras, tenés que ir al médico. No tengo a nadie al médico, no sé con quién estoy. No, pero no tengas miedo. No sé si es miedo. Me da miedo a mi estado de ánimo el lunes, tener que ir con algún indicio de infección alta. No. Viste, yo no sé cómo comes vos, pero si yo te invito a comer 3 kilos de helado, capaz que vos te los comes. ¿Con 8 kilos de papas fritas? ¿Con los 3 kilos de helado? Sí. Sí, también. ¿Y con 2 kilos de asado? Y voy a morir. Te está dando miedo. Claro, bueno, eso es lo mismo que se plantea en el taller. Claro. Chicos, esto todo es más que bien, pero esto no se mezcla con esto no se mezcla con lo otro. Y si lo mezclan, alguno me va a decir, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo. Claro. Y yo le voy a decir, sí, pero ¿sabes qué? Anda a preguntarle a la gente que te quiere si está de acuerdo que vos este sábado hagas eso. Porque también planealo, porque si te estás rompiendo... Sí, distinto, es decir, chicos que me quieren, miren que estoy tratando de regular esto. El lunes y el martes, invítenme a comer, mímenme y voy a llorar. Claro. Ahí sí. Eso sí, porque la consecuencia negativa de la práctica de chemsex siempre va a estar. Siempre. Es un consumo de energía, es un consumo cognitivo y ¿vale la pena? Sí. No todo el mundo puede hacerlo solo cuando está de vacaciones. Hay que hacerlo con conciencia. Vos harías entonces este dispositivo no como un instrumento punitivista, sino como reducción de daño. Sí, entonces, yo soy re antipunitivista. Es como, no se puede castigar lo no aprendido. Y ahí es donde... Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre también? Esto te interrumpo porque vos decías también que esto es un rompecabezas.
que Sí. todo el mundo está armando una piecita, pero todo el mundo Sí. también está cargando simbólicamente cada piecita. Sí, Y hay en otros espacios donde Sí. justamente están hablando de esto, sí, dándole mucho más énfasis y también rescatando un poco la visión que tienen del sexo homosexual, sí. que es como sucio, que es lleno de ITS, pues, Sí. irresponsable. Sí. Vos también tienes que convivir con esas cuestiones que se están hablando en otros espacios Porque hay sobre que el convivir con todas. chensex. Hay que convivir con todas. Pero hablarías en este dispositivo de, por ejemplo, ITS. El Sí. manejo de ITS, Sí, el se manejo del habla. PrEP. Se habla. No, de PrEP no, particularmente. Pero, Pero sí de- el goce sin protección, por ejemplo. Lo que pasa es que es protección y que es goce y que es Claro. consentimiento, pero primero, desde una mirada antipunitivista, sí, yo tengo Ujú. que estar preparado para hablar con todo. Es muy fácil si yo digo que soy antipunitivista y solo hablo con la gente que me cae bien. Porque cuando yo voy a enfrentarme con gente que piensa miles de ideas opuestas a mí, yo tengo que entender que tiene todo un contexto, toda una historia. Esa persona tiene Ok. siglos de humanidad atrás, que es lo que piensa. Ni siquiera es tan libre, independiente del contexto. Lo que yo estoy escribiendo ni siquiera es tan mío. Entonces, poder hablar... Claro, estoy hablando con psiquiatras que me dicen esto, con psicólogos que me dicen lo otro, con personas que no tienen idea del sexo homosexual que me dicen esto y lo otro. Y con todos voy a construir, porque cuando vaya al congreso y hable en los congresos de psiquiatría de este dispositivo, será para psiquiatras héteros que andás a saber qué piensan de la vida, pero tienen un paciente gay que están viendo de darles antidepresivos porque no tienen ni idea Ujú. cómo preguntarle, de qué se trata, no tienen ni idea de nada. Acá no estamos preguntándole, enseñándole al psiquiatra a preguntar, pero también hay partes de las habilidades que tenemos que tener nosotros, de decir, bueno, no me están entendiendo, tengo que hacerme entender sin enojo. Ujú. Yo tengo que, digamos, si mi propósito es que me entiendan, yo no me puedo estar enojando cuando ya no me entienden. Mm. Ah, no me entienden. Bueno, no, che, mirá, no me estás entendiendo. Ok. Y si es necesario, lo escribimos en un papel cortito y se lo dejamos al médico, porque capaz que no tiene 5 minutos para atendernos. Pero tenemos que hacer, o vamos acompañados de alguien. Acompañemos a nuestras amichas al psiquiatra, Claro. porque vamos a ser esas las que estamos ahí. Porque cuando nos dicen, alejate de tu familia, hay gente que tiene familia biológica cerca, pero hay gente que no. Mm. Y hay una parte donde cuando uno se decide empezar a cuidar, los otros no son de mala intención, pero se empiezan a alejar. O te tachan un poquito de... A mí me Claro. pasó yo toda la vida tuve más o menos en mi vida el mismo tipo de consumo y práctica. La verdad. Pero pasé a ser, a los 20 años, el demonio de Tasmania, ahora a ser una monjita. Mm. Yo no cambié la frecuencia ni la práctica. Es verdad que cuando estuve deprimido me hizo mal, pero hoy en día no me estaría afectando cuando yo, que es una cuestión Claro. mía, y que cada uno que esté en el dispositivo va a poder hablarlo de su manera. Y en ese caso, Sí. no es lo mismo una persona de 20 consumiendo drogas que una persona de 40. No. ¿Cómo se pone el cuerpo como territorio, como el que recibe este consumo? Mira, explicárselo a alguien de 29 años esta Ajá. problemática, donde no tiene un amigo que está internado, donde no tiene un amigo que haya fallecido, Ajá. donde no hayan cuestiones económicas o de violencia, es un poquito en japonés. ¿Por qué? Porque a los 29 años puedes estar toda la noche rindiendo. Claro. Y claro, a los 45 no. Y tenemos esta cosa porno de los cuerpos y de las películas, nos afecta un montón la autoestima. Entonces a veces sí, entramos a un espacio donde de repente hay ser personas, donde no podés ni hablar, y bueno, ahí entra. Hay espacios donde no están teniendo consumo de sustancias para tener relaciones grupales. Y existen, son los menos. Sí. Algunos lo tacharán como los aburridos, pero para el que lo quiere, puede ir a buscarlo. Porque acá el problema es la despersonalización. Claro. Eh, O dónde depositas el autoestima también. sí, no, y Porque más hay que personas, nada... por ejemplo, yo he estado con personas, por ejemplo, de 50, 60 años, donde sí o sí, es más,
han interrumpido el encuentro para ir a buscar una pastilla azul, por ejemplo. Claro. Porque si no hay erección, no se sienten, como que no atraviesan. Y vos estabas ahí sentado. Y yo estaba, pero podemos hacerlo, podemos disfrutarlo, podemos tener otro encuentro. O todo el ir. cuerpo. Claro, o si no, bueno, adiós. Te podés nos vemos ir la próxima semana. Claro. Incluso lo planteé, pero no, había que salir a buscar la pastillita porque si no, no hay encuentro. El consentimiento y el horario donde planteas las cosas siempre tiene que ser previo y se tiene que sostener. Y también aparte, pasa, no es fijo el y consentimiento. me imagino que para vos, yo no voy a empezar a contar historias personales porque voy a terminar contando de mis amigos muertos, entonces es imposible. Pero sí hay momentos donde, bueno, yo vine a esto cambió. Mira, puede virar. Yo sí voy a decir esto, yo elijo tener hoy en día prácticas planificadas con mucho tiempo con personas que sé que tienen límites, que tengo confianza y demás. Si yo entro a la puerta de un departamento, me abre alguien y no sé qué problemáticas tiene esa persona y no sé a qué show me lleva. Y yo no pago ningún show ajeno, es como... Hay tanta gente que se ha preocupado por mí que si supiera que yo estoy 2 días bajo cama por haber hecho algo que no me gustaba, se pondrían tristes. Y yo tengo miedo que esa gente se ponga triste. Claro. Yo tengo ganas de que esa gente diga, mira, mi amigo Max, estoy orgulloso. Él puede tener sus prácticas de chemsex y la vida no es tan afectada. Que tampoco estoy diciendo que todo el mundo vaya a dar prácticas de chemsex, pero las hay. Y va a venir gente, y me ha pasado varias cosas. Hay gente que me va a decir, bueno, yo lo hago cada 6 meses, no necesitas el dispositivo. No, y hay gente que me lo está haciendo todas las semanas y me dice, yo me siento bien, tengo psicóloga y como me quiero mucho no me va a pasar. Yo digo, es un buen predictor para problemas, porque basta con que la vida te la pegue. Es un problema que la marica hoy, 2026, diga que no le va a pasar. Es un gran problema, es un gran problema. Y... Desde el 83 como en el 2026. No, pero lo que pasa es que en el 2000, ya sabiendo del 83, de los 70, también estamos teniendo una práctica nueva. No tiene 5 o 6 años. Yo he visto como personas que nunca habían consumido nada en su vida, después de los 35 o 40, entran en contacto con cosas y con prácticas y con situaciones y dicen, esto es lo más. ¡Ay, qué felicidad! Después de esta no me bajo. Claro, yo que soy un buen parentado, que me he sabido despertar en los hoteles de Godoy Cruz a los 20 años. Que sabremos. Es como digo, chicos, no se la crean. No se la crean, por favor. Y se la creen. Porque es un momento muy romántico, muy lindo, tan amoroso y amigoso. Sí. Pero tiene un costo. Y no es malo que tenga un costo. Todo tiene que tener un costo. Ignorar que tiene un costo. Ignorar es el peor. Y también, ya que hablabas del consentimiento, nuestro consentimiento, que hay todo un encuentro sobre eso, va a estar moviéndose con el consumo. Y con la y más si hay más gente. O gente que no conocemos. Vos entonces propondrías que no sea fijo el consentimiento, que no sea algo que se da al inicio del encuentro, sino que se va legitimando en el transcurso. No, el consentimiento tiene que ser... Hay 2 tipos de consentimiento. El que vos declaras antes y hay una especie de conciencia moral que vamos a tener que hacernos cargo porque somos todos muy lindos, muy buenos, pero están quedando gente en el suelo inconsciente donde todos siguen teniendo sexo. La fiesta sigue. Con o sin él. Y sigue. Y hay una parte donde yo sé que cuesta un montón. Y no hay que ser punitivista, ni con el que le cuesta decir basta, porque algunos a veces dicen basta y siguen, le dicen, bueno, definite. O tampoco hay que ser tan punitivista con el que toda la vida viene con un guión de insistir y sigue insistiendo. Pero hay que entender que cuando el otro está mal hay que frenar, aunque sea que 2 que frenen, que 2 salgan de esa fiesta y lo cuiden. Conductores designados. Mirá, a mí me pasó una cosa que yo siempre digo que me gustaría volver a las fiestas del 2010, ¿no? Porque en la fiesta del 2010, yo soy muy viejo, entonces puedo hablar de 2010 y ya era viejo. En la fiesta del 2010... uno se podía encontrar, podía tener múltiples problemas y demás, pero no estábamos todos en un living sexualizándonos. Y si alguno tenía ganas de sexualizarse, vayan al dormitorio, o al baño, o al patio.
Entonces había una elección de que los 8 que estamos acá, 2 se van para ahí, capaz que se iban 7 al cuarto y queda uno en el living. Hoy pasa al revés, que si vos querés zafar de eso, tenés que zafar en el cuarto, que todos van a estar en el living y en el baño. El baño no te encierres porque lo van a usar. Pero está pasando que estamos tan ocupados en el dolor que nos generan las personas que no pertenecen al colectivo, que nos olvidamos que nosotros, como personas que fuimos educadas en un sistema de castigos, también reproducimos los castigos, también hacemos los vacíos, también somos personas que tenemos que seguir aprendiendo. Sí. Además que reproducimos las mismas prácticas sistémicas. Las mismas. El consumo de los cuerpos, la belleza, la dictadura de la belleza, lo que se impone. Y está bien, y son procesos. Y al que tenga 35 lo va a de un modo, el que tenga 55 lo va a de otro, y el que tenga de 20 capaz que ni lo ve porque está viendo cómo sobrevive en el mundo. Misma. Porque incluso dentro de estas prácticas la resistencia es como valorada. Sí. Si vos resistís, si llegas, si tenés elecciones... Todo eso es evaluado. Yo te voy a decir, creo que yo sí tengo cierta inmunidad a no estar más metido en una problemática de falta de gestión del chemsex. Yo soy muy poco tolerante a los ruidos y a las músicas. Y socialmente a veces ando solo. Y por sobre todas las cosas, hay unas cuestiones en las prácticas, como estabas diciendo, que yo no sigo guiones. A mí me piden un montón que me quede callado. Yo me voy. No, me voy. Me piden Hay que hablar. No sé si hay que hablar. Yo no soy compatible en eso. Sí. Entonces, yo no entro ahí. Yo tampoco me voy a poner a hablar en determinados estados con gente que ni conozco para andar a saber lo que van a decir. Sí. Capaz que hay que hablar un poquito más fresco. Primero planear y después concretar. No, estoy concretando y después planeo. Entonces, la falta de que yo me adhiera a los guiones me hizo un poco inmune. Inmune también a muchas cuestiones sociales. Hay muchos guiones en paralelo en la práctica. Un montón. El que tiene el videíto, el que está metido en la aplicación, el que le dice y salí de la aplicación y se va de nuevo. Bueno, es que el que quiere jugar a los roles, por ejemplo, todo esto. Mirá, ahí es un tema complicado, pero bueno, hay mucho guión de trauma en la práctica. Mucho. Y hay que entender que cuando uno está reviviendo situaciones traumatizantes y está afectada su conciencia sensitiva, va a sentirse excitado, pero no va a sentirse angustiado. Quizás se pueda angustiar un poquito más el martes cuando recuerda que lo que le pasó a los 8 años... lo acaba de repetir de nuevo este fin de semana hasta con juerga. Entonces, es difícil. Por eso y de ese tema también, esos temas están. También está el tema de que, bueno, muy difícil bajar el consumo o la ansiedad vamos a hablar del consumo de aplicación. Es muy difícil bajar la ansiedad de la aplicación o de los grupos de WhatsApp, que el martes al mediodía están escribiendo a quien quiere, que el jueves al mediodía está escribiendo a quien quiere. Bueno, tenemos que tener estrategias también, biológicas, porque también es un problema biológico. Si tenés captado por la adicción a la app, también es un problema biológico. Si esto te está deprimiendo, también es un problema biológico. ¿Qué vas a comer después de la práctica del chemsex? Es un problema biológico. ¿Cómo? ¿Cuánto vas a dormir? Hay una parte donde es muy difícil darse cuenta que a uno le está pasando. Porque vas como... Cada vez que tenés un problema, vas tapándolo con algo que te dé placer. Les pasa a todos. A ver, seamos honestos, el alcohol no es una sustancia que deje a todo el mundo alcohólico, pero Alcohólicos Anónimos es necesario porque hay gente que no sabe gestionarlo. Jugadores anónimos. La cuestión es la práctica, pero también la gestión de cómo se hace. Y no alcanza con folletería, que hace muy bien la folletería. La folletería en las redes sociales, la folletería en los hospitales, donde hay. Tiene que haber folletería en todos lados porque es una invitación a hablar.
Pero nosotros fumamos cigarrillos y en cada caja de cigarrillo hay una folletería donde te dice fumar genera y aparecen fotos en todo el mundo. Y la gente abre el paquete y fuma. Decir no hagan, Aparte no suma. No funciona. No funciona. Necesitamos de... Yo soy muy fanático de los X-Men y de los mutantes. Y yo creo que necesitamos al grupo de amigos mutantes. Necesitamos que si hay 7 que van a salir este sábado y que uno justo está pasando mal, bueno, que uno se turne, que no salgan, que los otros 5 salgan a la fiesta divertida y que los otros 2 tengan la fiesta aburrida de pizza, risas y una película. También hay que... Yo hace años tenía a un amigo que me decía, ¿qué me querés llevar a un museo? Bueno, obvio, después de las aventuras que te pegaste anoche, yo te llevo a un museo y me querés cortar el cuello. Pero bueno, también hay que aprender a caminar el camino sin tanta estimulación, porque bajar del high de la estimulación, poca cosa te va a dar un placer tan grande, que quizás pueda ser felicidad. No sé si la felicidad más inconsciente. No sé, no hay tanta felicidad química, ponele. Es química. Una felicidad química. Y también si la pasaste bien y sobreviviste, la felicidad de decir, qué bueno que pasó esa vez. Sí. Pero qué bueno que pasó esa vez requiere que mínimamente no te esté pasando todos los fines de semana. Digamos, si la práctica la estás teniendo todos los fines de semana, es una práctica problemática. Claro. Porque no le estás dando el tiempo al cuerpo para que reponga, para que tu atención se pueda poner en otras áreas. No te estás dando tiempo a pasarla mal. Hay que pasarla mal en la vida para resolver los problemas. ¿Y no ese es un problema de la marica de hoy? Que está evitando... No, todos. Está evitando que la estoy pasando mal. Todos. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema que se amplían los putos? Bueno, las maricas. Que estamos solos y no tenemos la representación de familia. Porque todos los héteros, todas las mujeres, todos los que no sean maricas, están pasando con muchos problemas también. Pero saben tener más concepto de familia que nosotros. Nosotros no sabemos. Acordate que somos huérfanos, que no tenemos tanta gente de 60 libre hoy en día, que muchos se fueron. Y aparte yo les sumaría una cosita más. Los que crecieron entre los 80 y los 90 se nos prometió una eterna felicidad. Una eterna juventud, en la promesa de que la alegría va a ser eterna, hermano. Pero ya, mira, en TV ya se canceló, y bajémonos de Disney también, porque no pasa. Porque además en ese siglo estaba impreso que la familia iba a estar junta. Y nosotros no tenemos familias. Las familias nuestras son familias elegidas. También tenemos familias biológicas que nos cuidan, nos aman y lloran cada vez que hacemos alguna de las nuestras. Claro. Porque tienen miedo, no saben cómo ayudarnos y demás. Pero nosotros nos estamos comportando individualmente. Mira, nunca digo cosas simpáticas, pero a mí esta canción de ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? De Alaska. ¿Sabes? Sí. O Thalía, para algunos. A mí sí me importa. A mí, si te la pegas tanto, me va a importar. Y me va a poner de muy mal humor. Y voy a sufrir. No si estás disfrutando, pero si veo que hace 2 meses estás en esa, y me voy a preocupar. ¿Querés que no me importe? No sé qué tipo de vínculo voy a tener. A mí me enseñaron que en familia nos preocupamos por los nuestros. Claro. Y se detienen. Todos tenemos dificultades, nadie puede estar cuidando a los demás como debería. El mundo es un caos y todo el mundo está haciendo lo que puede. No, igual está bien. Pero no finjamos demencia que no, que no tiene que importarte nada. Porque también, disculpame. Y una responsabilidad recíproca también. Como por ejemplo, si esa persona se preocupa por vos también preocupate por esa persona que está pensando en vos responsablemente de lo que vos estás haciendo el fin de semana. Y aunque no la conozcas, porque acá en las ciudades, que estamos en Buenos Aires, y yo soy una persona que vivo en general suelo vivir en lugares con menos de 200.000 personas, es muy fácil salir acá en grupo de a 50 contra todo. En los pueblos, donde los zapatos lucen bien, hay que caminar solo, hablar con respeto, contarle a los demás lo que te pasa. Es otro tipo de militancia. También estamos un poco como con
no sé, ciudades centristas pensamientos, ¿no? Personas que elaboran cosas que, claro, se hablan entre ellos, están entre ellos y no salen a la afuera. Hay mucha gente que no podría acceder a nada en Buenos Aires. Alguien que esté viviendo, alguien que esté en Lima, alguien que esté en México, que tienen ONG que están trabajando también en chemsex y están haciendo un trabajo muy lindo, pero todos están diciendo, no sabemos, estamos conteniendo, pero no hay algo un poco más integral. Por eso este dispositivo me ha llevado tanto tiempo y por eso es que tengo ganas de que funcione. Y hablo de él ya, porque vengo hablando del dispositivo. El dispositivo son de 10 semanas, 10 encuentros semanales, va a ser online. Será o jueves, o sábados, o domingos. Serán en horarios donde la gente pueda hacerlo. Solo va a requerir una entrevista previa y una posterior, llenar una encuesta, que es lo que sirve de investigación. Y si después de esta prueba se ve que más o menos funciona, esto se va a subir a internet, se va a mandar por correo a cada uno, se harán con videos explicativos. Y toda persona que desee acceder a una ayuda, por lo menos en la temática de chemsex, que pueda ser mejorable, no van a ver ningún sello de agua de mí en ningún lado. Yo lo escribo y yo lo suelto. Va a poder reproducirlo. Si no tiene una ONG, porque capaz que es una población de 15.000 personas, que hay problemas de chemsex en poblaciones de 15.000 personas. Bueno, se junta con una amiga a leer el manual y a leer y a ver los videos juntos. Lo que sí voy a hacer gratuitamente es eso. El manual y los videos de que tratan van a ser gratuitos. Claro. Después escribiré un libro articulando con la teoría que sostiene esto. Que ahí pediré permisos a lo loco. Pero esto es un dispositivo libre que seguramente muchas personas en muchos lugares van a adaptarlo a las necesidades locales. Yo hablo de drogas acá, que se usan en América, que se usan en Europa. Bueno, hay lugares donde decir, esto ni apareció. Hay otros que sí. Y hay una cuestión de la globalización donde tenemos que entender que las prácticas de todo el mundo están ocurriendo en todo el mundo. Hay slam hay prácticas de slam en Argentina, hay consumo de cocaína en España, hay, digamos, porque en general en España hay más estudios sobre drogas más químicas y no tanto sobre eso. Que no estén en los números no significa que estemos nosotros cayendo también. Claro. Así que sí, ese va a ser el dispositivo. Espero que la gente se anote. Bueno, buenísimo. Vamos a esperar. Y en cuanto a esto, hablamos mucho de lo colectivo, lo público, como lo de varias personas que participan en estos encuentros. ¿Y qué pasa al consumo solitario? Cuando yo me compro unas buenas bolsas, me encierro en mi casa el viernes a la noche y no me ven hasta el lunes a la tarde. Bien. Adicción es adicción. Ok. ¿Está? Si dentro del consumo adictivo estás usando un dispositivo de estimulación sexual, porque ¿qué es solitario en una época donde nos conectamos a plataformas y a apps? Estás encerrado en tu casa pero estás conectado al mundo, ponele en una sesión de Zoom de slam. Ponele, claro. Ponele. Yo soy un desastre con las computadoras, pero hay gente que puede ser lo hace y existe, y hay grupos, y se reúnen, hay amistades. Están quizás hasta más acompañados que cuando están en una habitación con 6 que no hablan. Sí. Así que el estímulo sexual está, y la excitación está y demás. Pero la pregunta si estás solo. Es lo mismo. A ver, acá estaríamos hablando, si lo hiciste una vez en el año, bueno, es como, che, cuidado, si ya van más de 2 veces en el año, bueno, vamos a hablar de esto. Y yo no puedo generalizar algo, pero esto vamos a hablarlo, porque ¿qué haces vos encerrándote a consumir solo? Digo, ¿qué cosas no podés hacer? Siempre, digamos, la problemática de cada uno, la autoestima de la persona está como un balance de muchas áreas, islas internas y externas a la vez. Cuando uno o está muy cansado o está muy angustiado y necesita darse solo un premio y no tiene redes sociales y demás, bueno, va el consumo solitario que inmediatamente aparece alguien por la app de geolocalización. Hay que ver si esa persona que se encierra para esos 2 o 3 días
realmente está esos 2-3 días solo físicamente también, porque quizás a las 3 de la mañana aparezca alguien que pasó por la esquina. O personas que se dedican a robar también en eso, que hay que tener cuidado, que a veces no es la mayoría, pero está pasando. Claro. Y hay que decirlo, y parecería que si lo decís, tocas sensibilidad. A mí, mucha gente me ha dicho siempre, no te metas con nuestro placer. Y sea porque yo he sido muy bruto diciéndolo. Vamos a... No, me conozco. O el derecho a la autodestrucción. Las dos. Te voy a decir ambos sobre las dos. La primera, yo dudo que haya un placer si no hay conciencia. Entonces, de lo que yo me meto es con la falta de gestión y conciencia sobre la práctica. Si estoy sin conciencia, no sé cuál es el placer. Hay excitación. El cerebro humano, cuando está pasando grandes cantidades de estrés y de estímulos a veces negativos o positivos, se estresa y se excita. Y con respecto al derecho de la autodestrucción, yo también soy uruguayo y en Uruguay hay una ley que, ayúdame con la palabra, eutanasia, está por ley, pero se demuestra que la persona que tiene acceso, la verdad es que lo necesita. Ahora bien, como alguien que trabajó con poblaciones con alto riesgo de suicidabilidad por muchos años, la autodestrucción, si no está justificada por una mala gestión de la vida en algo, es complicada de explicar. A mí me da de que hay algo que está pasando que te estás autodestruyendo un poquito. No es libre. Hay un dolor, hay una traba y, por supuesto, necesita ayuda siempre. Hay una cuestión no bien gestionada. No consciente y alguien que te está diciendo no te metas en mi placer o en mis ganas de autodestruirme. Bueno, ¿y la gente que te quiere está de acuerdo con que te autodestruya? No, nadie me quiere. ¿Es seguro que nadie? No, bueno, estoy peleado con todo el... Bueno, vamos a ver si la gente que te quiere está de acuerdo con que te autodestruya. Y vos puedes decirme, bueno, pero ¿es mi decisión o de todo el mundo que te quiere? Bueno, y volveremos a hablar de lo que es una familia. Claro. Que familia no es biológica. Y que no vamos a dejar que solamente las personas que tienen una familia biológica o legal digan que son familia. Familia somos nosotros también. El celular no solo a las maricas y a los putos nos está aislando a todo el mundo, todo el mundo. Pero a nosotros también. Sí. Y no hay nada peor que hombres, porque además se está viendo en todo el mundo donde las marchas hasta se están dividiendo. Por un lado los hombres más gay, más festivos, y por otro lado las personas que sufren más y que tienen denuncias políticas, que al final entre política y partidario todos nos confundimos, pero nos estamos dividiendo. Sí. A mí me da que nos dividamos, me da tristeza por cuando caminamos juntos y me da miedo. En Argentina tenemos un autor de un libro que se llama Martín Fierro y dice que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera y si no viene cualquiera y te revienta afuera, no me acuerdo bien. Y pasa algo de eso, nos estamos dividiendo. Entonces, bueno, vamos a recausarnos un poquito, vamos a entender que si hay un grupo de 10 que practican chemsex y no tienen problema, ninguno de esos 10, ya sea porque los felicito, bueno, que igual actúen pensando que hay 2, que quizás que sí, o 1, que quizás que sí, o 3, no lo sé. Si uno está con un grupo de contención donde cuando alguien le pregunta, ¿cómo es eso que querés besar a un hombre en este año todavía? Y si vos estás con 10 personas que están dentro de la misma, hasta pueden levantar todo el dedo, pero también hay que enseñarle que si hay alguien en el interior y le pasa eso y no tiene amigos de la comunidad y no sabe cómo decirlo, bueno, también tenemos que enseñar a decir las cosas como con empatía. Que si al final, si queremos hacer una guerra de capitalismo, vamos a tener que tener empatía en estos tiempos. La verdad que sí. Y empatía no solo por el que me caiga bien. Y ahí es donde viene, hay que trabajar esa desunión. Y el feminismo antipunitivista tiene algo de eso. Sí. A mí me castigaron un montón en la primaria, en la secundaria, en muchos grupos de pertenencia, porque nunca fui tan adaptativo.
yo no voy a volver al siglo XX a castigar lo no aprendido. Ujú. De ninguna manera, aunque me duela. Pero yo quiero ser una persona que no castiga Claro. lo que el otro piensa, aunque sea diferente a mí. Es que es raro, porque es un pez que se traiciona a sí mismo, porque ponele, desmontás una norma para instaurar otra. Ve, Y si vos no entras en esa norma, en el cambio de norma te vengo sacan yo y te afuera. pego. Sí. Porque la idea de La- quién tiene el poder y cómo son las leyes. Hay una parte un poco manipulada donde pensamos que si hay una ley nueva, esto se queda para siempre, y si somos mayoría, esto se queda para siempre, que entra más dentro de los partidismos, pero chicos, la historia es cíclica. Claro. Hoy tenemos un derecho y mañana no. Entonces, estaremos cansados, estaremos hartos, pero vamos a tener que seguir sosteniendo el miedo porque hay que ser amable. Y aparte Aunque duela. hay que reaccionar un poco con esto porque aunque nos volvemos polémicas un poquito porque nos acercamos a la cuestión política, hay algo de lo punitivo que rompe cualquier lucha, porque en realidad estamos luchando por ideas o estamos debatiendo ideas para castigar. Mira, a mí Estamos yendo a las instituciones para castigar, para crear leyes. no importa en dónde yo esté, mira que soy figurita de varios álbumes, más repetida que... Y a mí De en el los lugar, mejores. en el lugar, De los mejores. en el Ajá. lugar que me digan, el que no salta, el que no aplaude, es algo, yo me levanto y me voy. Es que... En el lugar que me lo digan, no, mira que lo dicen en todos lados. No hay un solo lado que no lo digan. Ahí yo me levanto y me voy. Claro. Porque si todos van a ser buenos, yo voy a ser malo. Me va a quedar mejor. Porque Claro. no entro, ya más X, Pi, 6, Aparte lo porque que sea, la no política entro. vira en una especie como de acto de contrición, acto Perdón. de fe. No, perdón. El partidismo. Del La partidismo. política no es partidismo. Bueno, la no, política no. es trazar puentes, encontrar la diferencia y salir. También. Y todo el Sí. tiempo entra el partidismo. Me ha pasado que... Que el partidismo viene en dogma. Ay, Me ha pasado, me ha pasado lo en violás. Uruguay, me ha pasado en España, me ha pasado en Argentina, de escuchar desde corrientes más de izquierda o de derecha declaraciones políticas, Ujú. no partidarias, perdón. Yo digo, estamos hablando de que la gente se está perdiendo. ¿Alguien quiere decir algo político? La política lo podemos terminar Hay este voces que se espacio pierden y salgamos. incluso. Algo Hay voces que partidario, perdón. hay voces incluso que se pierden o no emiten voz porque tienen mucho miedo. A mí me han dicho, yo no me meto en esta reunión porque me van a funar porque yo no pienso esto. Mirá, de Y chico, se va. De chicos nos enseñaron que, seguramente a vos también, porque todos estamos en la misma tijera, para allá, un poco más allá de acá, pero de chicos nos decían que hablar de política, de fútbol y de religión en la mesa estaba mal. Y de grandes, por no aprender a hablar de eso, hoy hablamos de política como si fuese religión, de fútbol como si fuese, no sé, de religión como política. Ujú. No estamos en una cancha, no tenemos un enemigo, estamos Sí. todos dentro del mismo barco. Quizá alguno se puede construir un cohete a... Es que todo a se ha Marte. convertido en un juicio de valor. Y Pero una los juicios lucha de lo tenemos, valores. lo tenemos. No, pero Y no los nos tuyos vamos, buenos, los míos malos. no y nos así vamos a va. poner de acuerdo. No. Pero tenemos que aprender a convivir. Es una sola casa. Hay que volver a esa lucha, a ese territorio en que las ideas coexisten. Porque Sí. aparte, enfrente está Bueno, pero el que las quiere borrar. y quizás nosotros también estamos a veces enfrente y queremos borrar leyes de otros. Sí. Entonces, por sobre todo, hay que revisar las prácticas de respeto hacia el otro. Sí. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando uno está quebrado, inconsciente, Ujú. en una habitación con 6 tipos más, yo no veo un escuadrón antiputo matándonos. Ese No. se está muriendo solito. Y a veces el enemigo puede estar dentro tuyo. Sí. Y a ese enemigo adentro tuyo también hay que tratarlo bien. Ay, cómo me pongo. Amo. Pero eso. sí, es como, no hay una fibra que no se te meta. Ujú. Mirá, esto puede generar, esto que hace 2 años vengo callando y escribiendo, puede generar cambios. Hay gente Ujú. que va a googlear, como yo googleé chemsex hace Ujú. años, chemsex, cada uno,
Y hay gente que está tratando de encontrarle la vuelta, que también es válido, de la palabra en español. El amor químico. Hay familia. El sexo químico. Claro. Yo con mi dislexia, imagínate, apenas me acuerdo los nombres. Pero hay familias que la están sufriendo. Sí. Hay parejas que la están sufriendo. Hay madres que la están sufriendo. Hay amigos, mirá. Yo ya en el 17 me cansé en el año 17 de golpearle el timbre a alguien. Todos me decían, déjalo. Era la reina de la noche. Éramos muy amigos y nos peleamos un montón. Y no murió por sobredosis. Murió porque muchas prácticas del chemsex, la presión social, de ser más bonito, el más esto, el otro, le cortaban la posibilidad de pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda es decir, bueno, pero hoy podés tomar un retroviral, podés esto. Bueno, no todo el mundo puede ir a un infectólogo a pedir un retroviral. También, con que haya gente que te felicito, hay personas que pueden tomar el retroviral en cámara. Bueno, pero pensemos que hay gente que no puede. Digamos, bajemos la vara. Entiendo que hay personas que vienen hablando hace 10 o 20 años esto, pero la historia de la humanidad ya lleva un par de miles. Entonces vamos a tener que tener tolerancia, menos inmediatez y un poquito de construcción estratégica. Y eso no es de tibio. Quizás sea de frío, pero hay que empezar a pensar más allá de la pasión un poquito. O de que todo está dado en todos y cada una de las casas de un país. Porque no todo fue así. No, olvídate. Imagínate la persona migrante que llega y cae. Hay muchos migrantes que no tienen dónde pagarse el hotel la noche, entonces eligen tener una práctica de chemsex toda la noche. Y bueno, no comerán, capaz que sí algo a la mañana antes de llegar, pero no pagan un hotel y tienen una sobrevivencia. Así que, sí. Sí. Excelente esto. Muy, muy, muy interesante. Bueno, por eso se tienen que sumar. Nada, me tienen que ayudar. Me tiene que ayudar mucha gente, porfa. ¿Por qué? Tengo psicólogos copados que me van a ayudar con los grupos. Si alguno se quiere sumar, siempre va a ser bienvenido. Pero necesito gente que tenga ganas de trabajar su gestión en chemsex. Necesito gente que esté dispuesta a tener dos entrevistas de media hora. Una antes, porque no voy a dejar que cualquiera entre al grupo, y una después, para que me pueda dar los feedback que necesita en privado. Y hacerse todo gratuito. Gratuito y online. Y si quiero ser confidencial o no, todo bien. Todo va a ser confidencial. Nadie va a exponer nada de lo que desea. Solo lo que va de resultados es que si pueden mejorar los objetivos que se han puesto. Claro. O en algunas áreas. Va a empezar en abril del 2026 y en marzo del 2000. Digo así porque como es YouTube, nunca se sabe cuándo se va a ver. En marzo del 2026 empiezan las entrevistas y en abril del 2026 empezarían los talleres que tras 2 meses, digamos, 10 sesiones son 2 meses y medio, 10 encuentros. Si eso sale bien y los feedback dan bien, se sube a las redes para que por lo menos el que esté mirando este video sepa que tiene que ir a la ONG más próxima, ya sea con este material que salga para junio, julio del 2026. Claro. O que seguramente a ellos que revisen su casilla de correo, porque quizás un correo mío les llegó diciendo, hola, estoy haciendo esto, y a ver si se copan. Las ONG tienen una función muy linda en la sociedad. Yo no sé trabajar mucho en equipo, entonces yo prefiero dejarles el material y que me consulten cada cosa. Cada uno a su palo. Cada uno a su palo. Bueno, bien. Pero bueno, espero que esto está haciendo a mucho pulmón cada congreso, cada viaje, cada hora. Pero no es de, ay, qué bonito que soy. Yo quiero tener en 10 años, cuando yo ya pase los 55, todo, quiero tener amigos saludables, que podamos salir de joda y que podamos tener buenos planes y que nos podamos cuidar entre todos. Es algo que a algunos se le antoje tener hijos. Yo no voy a tener hijos, prefiero tener amigos, familia, que bueno, compartiremos gastos de cuidado, en lo que sea. No lo sé, pero se nos viene también el futuro. Pero ver eso, que sea otro futuro y que estemos todas. Y sí. Eso sí. Mirá, si vos me dijeras de que estoy harta y cansada, es que se muera gente que quiero. Claro.
Entonces es como, bueno, vamos a jugar un poquito más. Intentémoslo. Sí. Sí, así que está. Bueno, gracias por esta información. Fue interesantísimo. Nos seguiremos viendo. Y vamos en a esta ver qué cuestión. pasa. Gracias Vamos a ver qué pasa. también. Y Qué esa es una aventura. propuesta muy interesante a abordar este tema de una manera diferente y bien política, porque es política. O sea, Todo es hacer política. una distribución Todo es político. Todo es político, pero que gratuita y todo. Sí, pero todo es político, pero el que se asegure que haga esto no hay nada de partidario. No hay nada partidario. Lo político queda para cada uno y lo hablará. Claro. La palabra política creo que no está mencionada. Hay 80 hojas de manual. 80, soy un pesado. Sí. Y esta es la manual para usuarios. Pero que tengan todo ese material para repartirlo, para ponerle palabras Claro. a las cosas, para decirle, mira mamá, mira amiga, mira, esto es lo que me pasa. Es más, incluso para que otros lo tomen a futuro y lo... Todos graben. que tengan terapeuta, si esto se subió a internet, que lo bajen, que vean los videos y que lo lleven al terapeuta. Incluso si tenés un amigo que no sabes cómo abordar este tema, descargarlo y Eso manejarlo. pasa, Dale. eso pasa. Mira, hay familias que se meten. Nosotros venimos del problema de los dispositivos de drogas, cuando antes las familias seguían dónde se robaban los celulares, dónde se vendían los celulares. Bueno, hoy las familias se tienen que meter en las redes sociales a ver Claro. qué es esto de que mi familiar se está metiendo en una... ¿Qué le termina pasando a mi familiar que después termina como termina? Claro. Tenemos que ir a buscar. No tienen herramientas tampoco. No. Entonces, bueno, nada, yo lo que estoy proponiendo es una herramienta. No estoy proponiendo ni que sea mía ni que me quieran. Que la No. lean y que la usen. Y al que le use y le quede... Mira, hay 11, 12 temas importantes que se tocan ahí. Si ya te sirven 4 Claro. o 5, es un montón. Mi vida, pero yo te quiero. Ah, yo también. Ven acá. Dale, muchas gracias. Bueno, pero gracias por esto. Gracias, Dale. Max. Bueno, estamos hablando en un próximo encuentro y Tal cual. Nos vemos. A continuarla. Dale. perfecto. Gracias.